Gloria a Dios. Por favor, cierren sus micrófonos los que están en Meet, que se escucha acá el ruido. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, abre el Meet. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Ya llegaron las que venían caminando. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad de estar delante de tu presencia. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú acompañándonos en esta hora para edificación, Señor. Que seas tú enseñándonos tu palabra, que tu palabra sea revelada a nuestras vidas, que hoy podamos conocer tu verdad. Pedimos la presencia y el auxilio del Espíritu Santo que nos acompañe en esta hora. Tu palabra dice que el Espíritu de verdad es quien nos guía a toda verdad. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la gracia, el favor y la misericordia para poder hoy comprender tu mensaje, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle la bienvenida a la pastora de la iglesia La Gloria de Dios, ministerio La Gloria de Dios, aquí en Sabana Larga. Gloria al Señor. Bueno, aquí están mandando que no pueden entrar. Ya eso es allá. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor. El tema de hoy es la homilética y el predicador. Para que usted pueda ver, está automática la diapositiva. Pasa a la siguiente, porque parece que no está mostrando la que es. ¿Qué salió ahí? Gloria a Dios. Ahora sí me confirman que les esté saliendo en Meet la diapositiva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Listo. Vamos a comenzar en la carta a Timoteo, donde estuvimos leyendo la vez anterior, que habíamos dicho que había que ese versículo aprendérselo. Según de Timoteo 2:14. Tenerlo siempre presente como predicadores, ¿verdad? ¿Alguien más está intentando entrar? ¿Quién es? Dale a admitir, gloria a Dios. Gloria al Señor. Según de Timoteo 2:14.
Recuérdales esto. No lo han encontrado, gloria a Dios. Recuérdales esto, ¿verdad? Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Sigue la gente entrando. ¿Quién es? Ok. Procura, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Entonces habíamos dicho la vez anterior, y ahí fue donde quedamos, de que un predicador que use correctamente las herramientas homiléticas debe procurar presentarse como un obrero aprobado. Pero para ser un obrero aprobado, habíamos dicho que tiene que usar bien la palabra de verdad. O sea, que no es solamente usar la palabra, sino usar bien la palabra. La palabra se puede usar. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Mana Carmen, cierre su micrófono, por favor. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. No hay forma de nosotros cerrárselos acá. ¿Sí? Gloria a Dios. Que usa bien la palabra de verdad. Entonces hoy vamos a mirar esas características o esa parte de la homilética de lo que es el predicador. El tema de hoy es la homilética y el predicador. Entonces vamos a mirar la primera presentación y vamos a ver algo importante. Es indiscutible que el mejor predicador o el más grande orador de la historia, el mayor ejemplo de predicador es el Señor Jesucristo. Él enseñó con parábolas, enseñó exhortación, dio palabras de consuelo, él dio discurso como el Sermón del Monte. O sea, el mejor predicador de la historia ha sido el Señor Jesucristo, porque Él predicó con su propia vida, porque Él es la vida hecha carne, o Él fue la vida hecha carne. O sea que la palabra manifestada, la palabra revelada en carne, el mismo Cristo, Él en sí era una predicación. Ahora, Cristo, todos sus discursos, aunque en algunas ocasiones eran sencillos, sus mensajes siempre fueron profundos. Sus mensajes marcaron la historia de la humanidad, tanto así que aún sociedades todavía conservan los dichos y las palabras de Jesús. Ahora, no solamente el Sermón del Monte, que es uno de los sermones más conocidos y se considera el mejor discurso o el mejor discurso pronunciado en la boca de una persona. Ninguna otra persona en la historia ha expresado un sermón tan profundo y a la vez tan sencillo como el que dijo Jesús en el monte. El sermón de las bienaventuranzas. Tiene un amplio contenido, tiene enseñanza como los pobres de espíritu, bienaventurados los pacificadores. Usted lo ha leído, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Sin embargo, Jesús no solamente utilizó el género discursivo, Jesús habló en un lenguaje tan claro en ese sermón, un lenguaje tan puro, tan lleno de verdad. Sin embargo, en otras ocasiones también hablaba en parábola. Hablaba en un lenguaje que la gente no conocía, un lenguaje que la gente no entendía y había que interpretar. En otras ocasiones exhortó, en otras ocasiones enseñó doctrina. O sea que el modelo de predicador que nosotros podemos encontrar en la Biblia se llama Jesucristo. Es el mejor modelo. Y muchas veces las cosas que él decía en sus discursos, sus enemigos quedaban silenciosos porque no tenían nada que refutarle, no tenían nada que contradecirle, no tenían nada que decirle a él que no es cierto. O sea, él dejaba sin argumento a quienes él le daba su discurso. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo debe ser un buen predicador? La pregunta sería, ¿cómo debe ser un buen predicador? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Sácala entonces de la sala, pues. Porque ella lo vuelve a encender. No, es que no tiene que mover nada. Si no, la vamos a expulsar de la clase. ¿La sacaste? Listo, que vuelve a entrar y ahí le aparece. Cuando uno entra, automáticamente entra apagado. Ahora escríbele un mensaje y la hermana vuelve a entrar.
Gloria a Dios. Y que no hunda nada porque se active el audio, nos molesta acá. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo? Listo. ¿Quién es ella misma? Listo. Dale a admitir. Ok. Entonces, ¿cómo debe ser un predicador? Ahora, muchos expertos en homilética ofrecen recetas para decir cómo debe ser un predicador. Ahora, cuáles deben ser esas características o esas competencias básicas de un predicador? Y incluso algunos establecen 20 requisitos, 30 requisitos de un predicador. Pero nosotros vamos a tratar de ser un poco concisos y vamos a mirar lo más importante en esta noche que debe tener un predicador. Porque recuerden que les dije de la primera clase que la homilética que vamos a ver es una homilética con énfasis pentecostal, o sea, que no vamos a divorciarnos de la dependencia y del poder del Espíritu Santo. Podemos encontrar predicadores sistemáticos tan organizados, pero sus mensajes carecen de poder, carecen de unción, carecen de fuerza. Y vamos a hacer un énfasis en este curso de que sí debemos ser predicadores homiléticamente hablando, pero sin dejar de depender del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo primero, el predicador debe conocer el tema a predicar. El predicador debe conocer el tema a predicar. Gloria a Dios. Se desconectó el mouse. Debe conocer el tema a predicar. Entonces, muchas veces, ¿verdad? ¿Qué pasa si un predicador necesita predicar sobre un tema que desconoce? Quédese ahí, vamos a quedarnos en esa presentación. Pensemos un momento, ¿qué pasaría o qué pasa? Está saliendo la que no es. No, mírela. Claro. ¿Qué pasa si un predicador necesita predicar un tema que él desconoce? ¿Qué pasaría? Piensen por un momento. Ahora, mira, hay predicadores que se levantan a predicar y lo que predican no tiene sentido. No tiene sentido lo que dicen porque no conocen bien sobre el tema y se ponen a hablar cosas que ellos no han estudiado y terminan hablando cosas, intentan predicar y intentan hacer una gracia y les sale una morisqueta, dice alguno, y porque se meten a hablar cosas que no han estudiado. Porque tienen un concepto, que fue lo que hablamos en la clase pasada, que había un extremo donde decía de que la preparación no es importante porque el Espíritu es el que sopla. Así como en el colegio, que usted no estudia, pero que usted pretende ganar el examen. Y así no trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con nuestro intelecto. ¿Por qué trabaja con nuestro intelecto? Mire lo que dijo Jesús. Yo me voy, pero les enviaré, ¿qué? Otro consolador. Y una de las tareas de otro consolador es, y Él les recordará las cosas que yo les he enseñado. Entonces a veces pretendemos acuñarle al Espíritu Santo un ministerio que Cristo nunca le dejó. El Espíritu Santo no es el soplón, el que te dice cosas que tú no sabías. No, el Espíritu Santo es el que te recuerda lo que tú has aprendido de la palabra. Cuando tú estás predicando, muchas veces estás predicando y el momento en que tú estás predicando, el Espíritu Santo te trae a la mente y a tu espíritu un versículo que tú leíste hace un año y en ese momento te lo coloca en el corazón, tú lo sueltas como una rema y a alguien que está ahí en el auditorio esa palabra le toca. Pero el Espíritu Santo recordó lo que tú leíste. Pero no pretendamos ser predicadores que no leen la Biblia, que no estudian la palabra y que después se suben al púlpito, que yo abro mi boca y Dios me la llena. Amén. Así no funciona. Entonces el predicador debe tener en cuenta las necesidades de la congregación, debe tener en cuenta el tema, debe conocer el tema que va a tratar. No podemos, y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el predicador necesita predicar sobre un tema que desconoce? La respuesta es, pues debe estudiar. No, o sea, que yo no conozca un tema no es una excusa de que yo no pueda predicarlo, porque para eso está el estudio. Entonces, pasemos. Un buen predicador no se asusta cuando se ve obligado a predicar sobre un tema nuevo o un tema difícil. ¿Por qué? Porque un buen predicador primero tiene que ser un buen estudiante. Es un buen estudioso de la palabra. El predicador deberá tomar el tiempo, estudiar, leer, orar y meditar sobre el tema que va a predicar. El predicador debe tener en cuenta que la palabra del Señor nos ha dado el Espíritu Santo, que Él nos guía a toda verdad. Debe tener en cuenta que el Espíritu Santo es quien nos dirige.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Un predicador debe conocer el tema y si no lo conoce, debe estudiarlo. ¿Por qué? Porque cada sermón es un desafío. Y aunque tú conozcas el tema, la aplicación del tema también es un desafío. ¿Por qué? Listo. Entonces lo primero sería el predicador debe ¿qué? Conocer el tema. Y si lo desconoce debe consultarlo, estudiarlo, investigarlo, aprender, amén. Consultar, profundizar, buscar, pero no hay excusa para decir no voy a predicar de esto porque no conozco. Ahora bien, el predicador debe prepararse. Hacemos la siguiente. El predicador debe estar preparado. El predicador debe estar preparado. La pregunta sería, ¿cómo se debe preparar un predicador? Un buen predicador, ¿cómo debe prepararse antes de predicar? Resulta que el tiempo de preparación siempre será mayor que el tiempo de predicación. La preparación de una prédica siempre será mayor que la predicación. Muchas veces preparamos un tema 3, 4 horas para predicarlo 1 hora. Muchas veces usted pasa todo el día leyendo un tema o un pasaje y cuando va a predicarlo el domingo, va a predicarlo el día, solamente demora predicando 1 hora y duró días estudiando el tema. Porque lo más importante es la preparación. Entonces, ¿cómo se prepara un predicador? Primero, a través de la oración. Porque la oración es el origen del mensaje de Dios. El predicador debe buscar el rostro del Señor en oración y Dios en oración le va a dirigir qué debe predicar. Porque es el Espíritu Santo el único que conoce la necesidad de la iglesia, o es el Espíritu Santo el único que conoce la necesidad de la gente que va a oír el mensaje. Cuando usted le inviten a predicar a un lugar, cuando usted vaya a predicar en un servicio, usted debe orar primero, Señor, que quiere que predique de acuerdo a la necesidad que hay en el pueblo. Porque resulta que la necesidad hay en el pueblo hay necesidad de sanidad y ese día Dios te dice, habla de sanidad. O de pronto ese día van a llegar muchas almas nuevas y ese día el Señor te pone a hablar sobre un mensaje evangelístico y se convierte en muchas almas. Entonces tenemos que orar primero para que el Espíritu Santo nos dirija qué Él quiere que se predique, qué tema quiere que se predique, qué palabra quiere que se predique. La segunda forma de prepararse es el ayuno. El ayuno fue después de 40 días y 40 noches cuando Jesús inició su ministerio de predicación. Usted no se preocupe que estas diapositivas, si no toma algún apunte, las mandamos por el grupo, así como la anterior. Entonces, Jesús se preparó en ayuno 40 días y 40 noches antes de iniciar su ministerio de predicación. Se preparó en oración y en ayuno. Otro ejemplo es Pablo y Bernabé cuando fueron enviados a predicar. Dice la Biblia que ayunaron y oraron. Capítulo 13 de Hechos dice que habían profetas y ancianos en la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Saulo y Bernabé para el ministerio, para la misión, para la obra que les he encomendado. Y dice, y ayunando y ministrando ellos al Señor, les impusieron las manos y los enviaron. Pero lo hicieron en ayuno y oración. O sea, y hay gente que quiere salir a predicar en la calle, quieren ser predicador, pero no ayunan. Ellos desayunan. Ahora bien, pastor, pero es que para poder salir a caminar por las calles en el evangelismo tengo que desayunar bien. Claro, Cristo ayunó antes para no tener que ayunar mientras ejercía el ministerio. Cristo ayunó 40 días y 40 noches, hizo la reserva y sus 3 años y medio Dios lo respaldó grandemente. Entonces tú puedes ayunar unos días antes. El día de la prédica come bien.
Porque si tú te vas en ayuno total a predicar, no vas a tener voz para predicar. A los 15 minutos de estar ministrando te desmayas. No, eso es fanatismo. Hay gente que dice, no, yo me voy en ayuno a predicar, yo me voy en ayuno a evangelizar. Resulta y pasa que tenemos un cuerpo físico que se desgasta y no vas a rendir igual. O sea, cuando tú visites 2 casas y ya tú hables media hora en cada casa, ya tu aliento desfallece. Y va a llegar un momento en que vas a estar fatigado, ya no vas a querer hablar más. Sin embargo, si tú vas bien alimentado, tú vas a rendir físicamente. Entonces, si tú te quieres conectar con Dios, hágalo unos días antes. Métete en unos días de oración y ayuno, pero el día que te toque ministrar, coma lo más que usted pueda. También en el Ministerio de Liberación se enseña eso. El día que usted dice, no, que vamos a ir el sábado a orar por unos enfermos, unos endemoniados, lo que sea. Usted haga ayuno y oración, pero el día de la liberación váyase bien alimentado. Porque usted va a tener 15 minutos fuera y si usted no ha comido nada, usted se desmaya, se le baja la presión, se va a poner frío. Entonces, eso es algo importante. Amén. Entonces, el ayuno es importante como parte de la preparación. Lo tercero, por eso decíamos que esta homilética es con énfasis pentecostal y es la llenura del Espíritu Santo. Hoy por hoy esto está siendo desplazado. Hoy por hoy en la iglesia, después que la gente hable bonito, ya lo nombran predicador. No, porque habla bonito, ya lo nombran predicador. Pero resulta y pasa que en la iglesia antigua nosotros tenemos que volver a nuestras raíces del 1900, a nuestras raíces del Pentecostés. ¿Qué pasaba? De que la iglesia de ese tiempo entendió que el bautismo con el Espíritu Santo era tan importante que si una persona no había sido bautizada con el Espíritu Santo, no era enviada. Y entonces eso hacía que el que quería subir al púlpito, el que quería servir, eso como en la iglesia no le daban ministerio al que todavía no había sido bautizado con el Espíritu Santo, entonces esa persona que hacía, se metía en ayuno, en oración y decía, Señor, bautízame porque yo quiero servir. Y eso despertaba el hambre en el pueblo. Pero hoy en día, como el único requisito es el bautismo en agua, la gente la bautizamos en agua y si habla bonito le damos el púlpito, y resulta que ni a los discípulos Jesús le dijo eso. Fue a los discípulos que él mismo entrenó directamente. 3 años y medio él les dijo, no salgan de Jerusalén a predicar hasta que no sean, ¿qué? Investidos de poder de lo alto. Y entonces, después que se han investido, ahora sí me podrán ser testigos. Entonces, para poder ser testigos efectivos, para poder predicar efectivamente, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ese bautismo con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que da el poder para testificar. Si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo, podrás trazar un sermón homiléticamente hablando, bien organizado, primer punto, un mensaje bien bonito, elocuente. Mira, hay predicadores que uno los escucha y uno dice, son tremendos de oradores, pero no hay poder. Entonces, ¿qué está pasando allí? Entonces, el punto balanceado es ser excelentes en la predicación, pero también ser llenos del poder de Dios. Amén. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es una forma. Si usted quiere ser un predicador, métase en oración y en ayuno y dígale, Señor, empodérame. No salgo de este cuarto hasta que no me empodere. Señor, lléname y busque con hambre esa llenura del Espíritu Santo y Dios te va a usar. ¿Cuántos quieren que Dios lo use? Entonces, lo cuarto, la cuarta forma por la cual la cuarta manera de prepararse un predicador es a través del estudio bíblico. ¿Y qué es el estudio bíblico? Se define como la constante indagación de la palabra de Dios. En Juan 5:39, usted ha leído ese pasaje, escudriñad las escrituras. Gloria a Dios, escudriñar las escrituras. Ahora, ¿qué es escudriñar? Escudriñar es estudiar, investigar, llenarse de la palabra, comprenderla bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo. Es cuando tú, como dice uno, comes palabra, cuando navegas en las profundidades de la palabra. Amén. Ahora, en esos 4 pasos debemos orar. Porque mientras tú escudriñas la palabra, tú le dices al Señor, enséñame, ¿qué tienes escondido aquí en este pasaje que va a ser de edificación a la iglesia? Espíritu Santo, muéstrame qué hay aquí en este pasaje que puede edificar, bendecir, que puede restaurar a la iglesia. Y el Espíritu Santo va a fluir a través de ti, en tu cuarto, en tu casa, te va a ministrar y luego esa palabra que Él te dé a ti
tú la vas a dar al pueblo. No crea que usted se va a subir al púlpito y usted se va a subir y todo va a llegar por ósmosis o por soplo y sin usted haber leído la palabra, no. Hay una preparación previa. Entonces, deberes de un predicador. 3 deberes, son 3 deberes. El primer deber, orar. Orar para pedir dirección divina, para pedir fortaleza, sabiduría. Pídale a Dios, Señor, yo quiero ser un buen predicador. Yo quiero que me uses. Orar. Lo segundo, escudriñar la Biblia y otros libros. ¿Por qué? Porque muchas veces los creyentes tienen preguntas, hay temas difíciles de la Biblia, entonces usted debe estudiar la palabra, escudriñarla, pero no solamente la palabra, usted debe también escudriñar otros libros. Otros libros que vamos a aprender por allá en la clase número 4, ¿cuáles son esos libros de consulta? Vamos a aprender a utilizarlos cada uno. Hoy por hoy hay herramientas digitales. Si usted no tiene dinero para adquirir. Hace unos días yo traje un diccionario bíblico que está evaluado en 300 y algo. Y es uno grande y los hermanos, ay pastor, qué bendición. Pero si usted no tiene para hacer esa inversión, hoy en día hay herramientas digitales y en la 4ª clase las vamos a aprender. El Isword, y hay varias herramientas digitales y aprender a utilizarlas. Ahora, hay otros libros de consulta. Usted dirá, hay gente que un día alguien me dijo, no, yo no creo en eso, que hay que buscar en otros libros. Si ya lo que está escrito, escrito está y lo dicho, dicho está. Ya Cristo dijo lo que tenía que decir, ¿para qué ponernos a inventar? Tanta falsedad, así, castizamente me dijo. Y, pero ¿cómo así? Si tú encuentras una palabra en la Biblia que tú no la entiendes y no sabes el significado, tienes 2 opciones. O te arrodillas a decirle, Señor, yo quiero que tú me reveles qué significa la palabra abominación, Señor. O tú sencillamente buscas un diccionario y buscas la palabra abominación. ¿Cuál de las 2 formas tú harías? Entonces hay gente que se meten y se enfrascan en unos conceptos fanáticos que dice, ¿para qué busquen otros libros si ya todo está en la Biblia? Sí, la verdad de Dios está en la Biblia, pero Dios, recuerden que Dios habló en un lenguaje humano y el lenguaje humano tiene palabras y las palabras hay que interpretarlas, hay que conocerle el significado. Entonces hay términos en la Biblia, hay ciudades, hay aspectos geográficos en la Biblia que usted no los entiende. Entonces Jesús pasó por tal ciudad y usted quiere como que tener una imagen más clara, entonces usted va a un atlas bíblico, a un mapa y usted se ubica y dice, después está aquí. Una vez yo prediqué un mensaje así mucho tiempo, poniendo en práctica cuando estudió homilética, la historia de aquel ciego que Jesús le echó lodo en los ojos. ¿Usted se acuerda de aquella historia? El Señor le hizo lodo y le dijo, ve y lávate ¿dónde? ¿En cuál estanque? En el estanque de Siloé. Y resulta que nosotros leemos ese pasaje y entonces el hombre fue y se lavó en el estanque de Siloé. Pero si usted busca el mapa de Jerusalén en los días de Jesús, usted se va a dar cuenta que en la puerta donde estaba Jesús predicando y donde está usted mira en el mapa el estanque de Siloé, prácticamente ese ciego tuvo que atravesar toda la ciudad. Y viendo el mapa donde estaba Jesús, porque a las afueras de la puerta donde él estaba predicando, donde estaba el ciego, cerquita o a unos 5 o 6 metros habían otros estanques. Y habían estanques más cerca, pero Cristo lo mandó fue para el de Siloé, que estaba del otro lado de la ciudad. Viendo el mapa pude entender de que este ciego atravesó la ciudad con lodo en los ojos. Imagínese la gente que lo miraba cuando él iba caminando con los ojos llenos de barro. ¿Qué le dirían? ¿Cómo hizo él para llegar al otro lado de la ciudad? ¿Cuánto se demoró? O sea, estudiando eso, podemos llegar a ciertas revelaciones de la Escritura, donde tenemos que esforzarnos, que muchas veces hay milagros que no suceden enseguida, y van a venir obstáculos, va a venir en fin. Entonces, consultar otros libros puede ayudarnos a responder dudas, cosas que no podemos entender directamente en la palabra de Dios. Amén. Entonces, el estudio sistemático de la Biblia y otros libros enriquecerán el conocimiento del predicador y lo colocarán en una posición ventajosa para impartir el mensaje con seguridad. Porque la gente va a decir, cada vez que yo escucho a este predicador, siempre yo aprendo algo. ¿Por qué? Porque el predicador se preocupa en investigar,
en aprender y en consultar. Y sobre todo de que hay gente que hace preguntas y usted tiene que estar al día con la palabra de Dios. Amén. Y el tercer deber de un predicador, dar buen testimonio. Dar buen testimonio para que la palabra y los argumentos tengan valor ante los oyentes. Usted se imagina un predicador hablando sobre el no consumir alcohol y resulta que lo ven allá en la vía Manatí alzando el codo. ¿Qué credibilidad va a tener un predicador que predique en contra del alcohol cuando lo ven alzando el codo? Ninguna, ¿verdad? Entonces es importante, no el pasado, porque al final todos los seres humanos tienen pasado, es la vida presente del predicador. Y si tuvo una vida pasada, que la vida pasada sea un testimonio de transformación. O sea, yo fui, pero ya no soy. El predicador ha de vivir conforme a lo que predica, pues el mejor, su ejemplo es el mejor sermón que él puede dar. Su vida es un libro abierto, es una carta abierta, es el mejor ejemplo que él puede, o es el mejor sermón que él puede presentar. Pasemos. Ahora vamos a mirar cuáles son esas responsabilidades que debe tener un predicador. Dice, predicar lo positivo como también lo negativo. Predicar la ley de Dios y también predicar el amor de Dios. ¿Por qué hacemos estos énfasis? La Biblia dice que en los postreros días la gente tendría comezón de oír. Comezón es cosquilla, inquietud de oír. O sea que va a haber un hambre en los días finales, deseo de escuchar cosas. El problema no es el comezón de oír. El problema es a quién estás oyendo para satisfacer esa necesidad. Porque la Biblia dice que en los postreros días Dios derramaría hambre, y no de pan y sed, no de agua, sino hambre y sed por mi palabra. Esa es una promesa. Hoy la gente está interesada en el evangelio mucho más que antes. Hoy en día hasta los almacenes, hasta en los picos ponen música cristiana. La gente está interesada en la fe. La gente tiene comezón de oír. Pero la Biblia dice que por el comezón de oír, como habrá tanta necesidad de oír la palabra y habrá tanta hambre por la palabra, pero no hay quien les predique, por consecuencia de eso se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, enseñando doctrinas de error. Entonces hemos leído mal ese pasaje muchas veces porque a veces predicamos de que Dios no quiere comezón de oír. No, el problema no es el comezón de oír. O sea, ese versículo, lo malo que resalta el apóstol no es el comezón de oír. Lo malo que resalta el apóstol es que la gente que quiere oír está escuchando a falsos maestros. Que la gente tenga deseos de oír la palabra no es malo. Lo malo es que se están yendo a escuchar a los de la oración fuerte del Espíritu Santo, a los mormones. Ese es el problema. Entonces, nosotros como predicadores de la palabra tenemos que preocuparnos en dar el mensaje completo de Dios. Y muchas veces podemos caer en el error de solamente predicar la mitad. ¿Y la mitad cuál es? Solamente lo positivo. Pero resulta que en la Biblia, y hay unas citas bíblicas que usted las puede leer después, también hay cosas negativas. Muchas veces solamente predicamos el amor de Dios, pero hay algo que se llama la ley de Dios. Ahora, que cada una de ellas cumple una función distinta, bueno, ok, pero hay que predicarlo. La Biblia dice que la ley es el ayo a la gracia, es la que nos lleva a Cristo. Yo les coloco un ejemplo y siempre se los compartía. Si usted es médico, o digamos que usted vaya al consultorio médico, y cuando usted va al médico, el médico le lee los estudios y hace así, ok, ajá, pero no le dice nada. Y te mira de pies a cabeza y te dice, ok, comprendo, con razón, bueno, listo. Me hace el favor y usted se va a tomar esta receta, se va a inyectar esto, y te va a hacer una lista de cantidades de cosas. Y te va a decir, y esto vale tanto, y tienes que hacer esto, y te dice, bueno, tómese. ¿Usted qué va a decirle? Te queda extraño, o sea, pero ¿por qué me manda a mí eso? ¿Qué tengo? Dígame, ¿qué es lo que es? ¿Por qué? No, tómese esos medicamentos que a usted se le va a mejorar la vida, usted va a ser feliz al tomarse esos medicamentos.
Ese es el argumento del médico. Usted con estos medicamentos se le va a arreglar la vida, vas a ser exitoso, vas a ser feliz, vas a ser el hombre, vas a ser un gran campeón. Hay dos clases de enfermos. Va uno que va a rechazar y va a decir, no, yo no me voy a tomar eso, y si eso me cae mal, no, quédese con su, yo me voy. Y no acepta. Hay otros que dicen, bueno, yo no entiendo cómo unos medicamentos me pueden hacer feliz. Pero el que sabe, sabe. Voy a hacerle caso al médico porque es médico. Para eso estudió, el que sabe. Y se empieza a tomar sus medicamentos, pero resulta que tiene efectos secundarios. Comienzan a dar mareo. ¿Sirven para la enfermedad que tiene? Sí, pero de pronto produce mareo, dormidera. ¿Qué va a hacer la persona? No, yo no voy a tomar más eso. Desde que ese médico me mandó esas pastillas me da sueño, me quito el hambre o me da dolor de cabeza. Por los efectos secundarios dejan el tratamiento. Así pasa con muchos predicadores hoy en día, que domingo tras domingo sus mensajes son motivacionales. Te va a ir bien, te va Dios a prosperar, vas a tener riqueza, eres lo mejor de lo mejor, etcétera, etcétera. Que conviértete a Cristo porque vas a ser la última maravilla del mundo. Y conociendo a Cristo va a salir el campeón que está en ti y vas a ser, etcétera. Todo lo bonito. Y la gente dice, pero yo no entiendo cómo siendo evangélico si yo soy feliz. Yo tengo trabajo, a mí no me falta nada, yo no soy drogadicto, no soy matón. A los que están en la vida perdida de pronto el mensaje se les funciona. Pero a la gente que tiene la vida ya realizada, que lo tienen todo, que tienen trabajo, que eso es lo que dicen, no, ese evangelio no es para mí, ese evangelio es para los rateros, para la gente que hace cosas malas, ¿verdad? Pero hay otros que dicen, bueno, yo no entiendo cómo meterme evangélico me va a cambiar la vida, pero si por algo tiene corbata de que sabe, le voy a hacer caso, voy a empezar a ir a la iglesia. Y la persona empieza a venir, a recibir las clases, pero ¿qué pasa? Que cuando llega la primera prueba, o sea, los efectos secundarios, cuando llega la persecución por causa de Cristo, cuando llegan las adversidades, la persona deja el evangelio tirado. Por eso en nuestras iglesias, de cada 10 personas que se convierten, solamente perseveran 1 o 2. Las 8 o 9 se van, porque se les predicó mal desde el principio. Muy diferente que el médico diga, señor Michael, aquí tengo un estudio minucioso de su condición. Y resulta que su condición es de muerte. Usted no tiene salida. Usted tiene dos opciones, muerte o muerte. Usted no tiene opción. Su caso es caso perdido. Usted está destinado a morir porque el cáncer que usted tiene es mortal. Mira, aquí está el estudio. Esta es su situación, esta es su condición. Esa persona que está en la silla del consultorio le entra un frío por los pies y se llena ¿de qué? De pavor. Pero tengo una buena noticia. Y es que en la China acabaron de implementar un medicamento, el último. Es el único que hay. Y aquí lo tengo. Ese es el único que puede curar. Tiene que usted tomárselo. Pero eso sí le advierto, que va a tener efectos secundarios. Va a dar vómito, le va a dar dolor de cabeza, se va a sentir mal, pero en unos meses usted va a sentir mejoría a su enfermedad. Van a venir dificultades, pero usted tiene que tomárselo. ¿Qué va a hacer ese paciente? Inmediatamente se lo toma. Y cuando vengan los dolores de cabeza, los vómitos, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a dejar de tratamiento? Porque dice, esos efectos secundarios no es nada con los beneficios que estoy recibiendo de este medio. Igualmente pasa el evangelio. Cuando un predicador predica la ley de Dios y dice, mira, tú estás condenado, el infierno, la condenación eterna. Cuando habla esa parte de la ley de Dios, el que mata, el que roba, estás destinado a la muerte al infierno. Pero inmediatamente dice, pero vino uno que murió por ti y ofrece la buena noticia, que es el mensaje del evangelio, buena noticia. Ese creyente se va a convertir de verdad. ¿Por qué? Porque cuando se convierta a Cristo y vengan las pruebas, va a decir, no vale la pena apartarme por el chisme que me levantaron o por la hambre que estoy pasando, la escasez que estoy pasando, porque eso no es nada con la gloria que a mí me está esperando, el gran beneficio de la salvación. Entonces, cuando predicamos bien, vamos a producir creyentes firmes. Cuando predicamos un mensaje liviano que solamente predica la mitad, o sea, el amor sin ley, vamos a producir evangélicos light. Y tristemente eso es lo que más abunda en este tiempo, cristianos light. ¿Qué son cristianos light? Que se van de la iglesia ante la primera mirada maluca del hermano o ante el primer problema que vio, se va, no perseveran porque su fe no fue fundamentada en el verdadero evangelio, sino solamente en una cara de la moneda. Y resulta que hay dos caras, la ley y la gracia. Tenemos que predicar las dos naturalezas de Dios, su amor, pero también su ira.
Tenemos que predicar que Él es el Cordero de Dios que perdona nuestros pecados, pero también es el león de la tribu de Judá que emite juicio. Tenemos que predicarle al hombre la salvación, pero no podemos predicar salvación si primero no le hablamos de sus pecados y de su condición. Debemos predicar sobre la fe para recibir milagros y salvación, pero también debemos predicar el temor que debemos tenerle a Dios. Debemos predicar del cielo y de la gloria eterna y de las calles de oro y el mar de cristal, pero también debemos predicar del infierno al cual hemos sido librados. Un mensaje incompleto producirá cristianos incompletos. Y es una gran responsabilidad ser un predicador, porque de usted depende que la gente se salve o no se salve. Los calvinistas dirán, no señor, es absoluta soberanía de Dios. Sí, es absoluta soberanía de Dios, pero la Biblia dice que a Dios le plació salvar al mundo con la locura de la predicación. O sea que la predicación es el método mediante el cual Dios salva a los hombres. Por eso dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea que a través de una predicación buena, muchas almas se pueden convertir. Pero una predicación mala no se va a convertir nadie. Por eso ser predicador es una gran responsabilidad. Y yo lo felicito que usted ha decidido estudiar porque usted quiere ser un buen predicador. Ahora, ¿qué cualidades debe tener un predicador? Cualidades de un predicador. Primero, originalidad. Lo primero, hermano, sea usted mismo. La Biblia dice, yo le dejo ese versículo de tarea, dice que Dios tiene la multiforme gracia. Yo se lo he explicado varias veces a ustedes, pero si no se acuerda, anótelo, la multiforme gracia de Dios. Hay un versículo que habla sobre la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa la multiforme gracia de Dios? Que la gracia de Dios opera de muchas formas. Dios puede usar a un evangelista apacible como fue Luis Palau, que ganó multitudes de almas y nunca gritó ni nunca alzó la voz. Dios puede usar evangelistas como Gigi Ávila, que se convirtieron multitudes y él gritaba y brincaba y se sacudía. También puede usar a predicadores como Billy Graham, que hablaba en inglés, era pausado, pero fue uno de los evangelistas más grandes que ha tenido en la iglesia en el siglo XX. Pero Dios también pudo usar a mujeres como Catherine Kuhlman, pudo usar hombres, mujeres de todo tipo. O sea, la gracia de Dios es multiforme. Entonces nosotros no podemos centrar a un estilo. Y la iglesia está tan equivocada porque dice, eres evangelista. Y le acuñan el ministerio por el estilo de prédica, porque tienen metido en la cabeza que el evangelista es el que grita y el que corre. ¿Sí o no? Y dicen, no, eres maestro porque habla suave. Y resulta que puede que hable suave, pero es evangelista, porque la señal de un evangelista es que las almas se conviertan. Entonces, una cosa es el estilo y otra cosa es el ministerio. Entonces el estilo hace parte de tu personalidad. Hay gente apacible, hay gente efusiva. Dios usa tus habilidades, Dios usa tu personalidad, Dios usa tus talentos, Dios usa quién eres tú y Él te puede dar un ministerio. Yo puedo enseñar de forma efusiva y me ha pasado, a veces he estado dando enseñanza y uno, como dice la pastora Beni, se suelta el moño. Tú puedes dar un mensaje evangelístico explicando suavemente. O puedes dar un mensaje evangelístico con fuerza. Entonces, una cosa es el estilo y otra cosa es el ministerio. Entonces, a veces tenemos esa confusión. Ahora, pensando en eso, hay predicadores que creen que hay un estilo de predicación predeterminado. No, sea original, Dios te va a dar un estilo. ¿Qué significa eso? De que hace mucho tiempo, por ejemplo, el evangelista Gigi Ávila, yo me acuerdo que uno ve los videos viejitos de él, él tenía una costumbre que cuando él predicaba, él se metía el cable del micrófono aquí en el cinturón del pantalón, de esta manera. Y en esa época, cuando uno prendía la televisión o uno iba a campaña, la mayoría de predicadores los veía uno con el cable metido entre el pantalón, porque Gigi Ávila se metía el cable en el pantalón. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces hay como un prototipo de predicador que la gente siempre como que quiere imitar porque piensa de que ese es el prototipo de predicador. Hoy en día todos quieren predicar como Antonio Duncan, por ejemplo.
Y resulta que esa es la gracia que Dios le dio a él. Si a ti Dios no te dio la voz de él, si Dios te dio a ti una voz chillona, predica con tu voz chillona. ¿Sí o no? Dios opera de acuerdo a la gracia que Dios le dio a cada uno, sea original. Ahora bien, si es cierto que hay actitudes que se pegan, como habíamos enseñado, pero una cosa es cosas que se pegan involuntariamente y otra cosa es que tú imites. Por ejemplo, cuando tú estás en tu casa, no sé, ponete el cargador del portátil, se puede apagar. Cuando tú en tu casa, tú naciste desde pequeño y tú de alguna manera sin querer acoplaste o recibiste el tono de voz de tu papá o de tu mamá. Porque es un fenómeno biológico. De tanto oír la voz de tu papá o de tu mamá, aprendiste a hablar igual a ellos. En eso no hay problema porque eso es algo involuntario. Pero una cosa son esas cosas involuntarias y otras son las cosas intencionales que comiences a imitar. Sea original. Involuntario, en la iglesia donde tú te congregas, tú vas a orar como oran tus pastores. Te vas a acostumbrar a hacer el culto como lo hacen tus pastores porque eso se recibe aprendiéndolo. Pero una cosa es lo que se recibe involuntariamente y otra cosa es que tú te la pases. Yo conocí a un muchacho que él colocaba YouTube y él colocaba una prédica, por ejemplo, Dante Hebel, tal tema. Entonces él tomaba un cuaderno y ponía el título, tal tema. Y todo lo que decía el predicador lo apuntaba al pie de la letra, primer punto, hasta los dichos, la frase, todo, como 20 hojas así de grueso, todo al pie de la letra. Transcribía y le ponía pause, transcribía las prédicas y después se ponía a estudiarla en el cuarto. Y después el púlpito la predicaba igualito, parecía una que estuviera escuchando al predicador. Y eso no debe ser así. Porque una cosa es que usted copie un tema de alguien, pero usted lo predica con su estilo. Usted transmite la misma enseñanza, pero usted es usted, usted no va a dejar de ser usted. Hay gente que se transforma. Entonces cuando ya suben al púlpito no son ellos, son otras personas. No, mira, tú no te sientes, tú no digas, si Dios fuera como el pastor, Dios me usara. No, así como eres tú, Dios te quiere usar. Lo segundo que debe tener un predicador, la segunda cualidad, es la verdad. Un predicador está obligado, está comprometido con la verdad, no está comprometido con la gente. Está comprometido con la verdad. Su compromiso es defender la verdad, predicar y proclamar la verdad. La Biblia es la verdad absoluta y él tiene que defender la palabra. Él no tiene que cambiar el mensaje porque hay alguien ahí que no quiere incomodar. No, usted siempre como predicador debe colocar la palabra en primer lugar. No, yo iba a predicar esto, pero ya no voy a predicar esto porque ahí está el doctor fulano. ¿Y qué? Predique la palabra. ¿Sí o no? Predique la palabra. Es que yo le oré al Señor hoy y yo ayuné y el Señor me dijo que predicara sobre el adulterio. Y resulta que ahora que me subo al púlpito, allí está fulano de tal que yo sé que está en adulterio. Entonces yo a lo mejor no predico eso. Entonces tu compromiso ¿con quién es? ¿Con el que te dio la palabra? ¿O con el hombre que está ahí sentado? Entonces, si quieres ser un buen predicador, comprométete con la verdad. Tercero, ¿cuál es la tercera característica? Elocuencia. Ahora, la elocuencia, mire ese versículo muy bonito en Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. O sea que hay palabras que se dicen como no conviene, pero hay palabras que se dicen como sí conviene. Y lo que está diciendo es que es una palabra que aunque es la verdad, va decorada porque dice manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. ¿Qué habla de eso? Habla del estilo. Para usted decir la verdad, usted no tiene que caer en la insultación, por decirlo aquí. Hay gente que piensa que exhortar es insultar. Y creen que la palabra los manda. Hay exhortación, pero hay gente que lo que hace es insultación. No sé si ese verbo existe, pero para que rime. Insultar no es exhortar. Usted puede exhortar sin necesidad de insultar. Y hay predicadores que piensan que porque le dicen a la gente caras de perro, caras de chancho, caras de mico, hijos del diablo, perros desgraciados, ya ellos tienen autoridad. Ese predicador tiene autoridad porque a todo el mundo le dice cara de perro. ¿Será que eso verdaderamente es la exhortación?
Cristo exhortó y dijo palabras fuertes sin nunca caer en la vulgaridad. Cuando hablo de vulgaridad no me refiero a palabras obscenas, sino palabras comunes, o sea, del vulgo, de la gente ordinaria. Nunca Cristo rebajó su posición de hombre de Dios, nunca. Siempre se mantuvo un hombre elocuente. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso fue una indirecta. Eso fue una palabra fuerte al corazón, pero lo dijo o en aquella ocasión, da al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Cristo es el mayor ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, la elocuencia, ¿qué podemos definir como elocuencia? Es la facultad de hablar con fluidez, con propiedad y de manera efectiva para convencer. Se lo repito y anótelo. Es la facultad para hablar con fluidez, con propiedad y de manera efectiva para convencer a quien escucha. Repito, facultad de hablar bien con fluidez, con propiedad y de manera efectiva para convencer a quien escucha. Cuando una persona a usted le escucha hablar o predicar y usted dice, esa persona predica con fluidez, o sea, que no se traba, que cada frase fluye, que no cancanea, que todo lo que está diciendo va organizado. Además de eso, habla con seguridad, o sea, se nota que está seguro y sabe lo que está hablando. No titubea, es la palabra. Cuando usted escucha a alguien que además de hablar con fluidez, también habla con propiedad. Y además de eso, que cuando habla la gente queda convencida. Eso que dijo el pastor, la pastora, así es. Esa persona tiene elocuencia. Y la elocuencia es un don que no solamente se aplica en la predicación, se aplica en el género discursivo, en cualquier tipo de discurso. Un político, por ejemplo, debe tener elocuencia. Usted imagínese un político sin elocuencia, ¿tú crees que va a convencer a la gente que voten por él? Que ni sabe ni habla con seguridad en el debate, como Fajardo ese, que no sabía ni dónde estaba parado. Ese tipo no es elocuente para hablar. Por eso nunca gana. Y puede que tenga buenas ideas aquí, pero no las sabe expresar elocuentemente. ¿Sí? Y puede que tú tengas un mensaje bien trazado, pero hay algo que tienes que pedirle a Dios y es elocuencia. Para que tu mensaje sea transmitido con fluidez, con seguridad y con efectividad. Para que los oyentes puedan ser convencidos, y yo agrego, y convertidos a la palabra de Dios. Entonces la elocuencia se desarrolla, porque la elocuencia es un don, pero también la elocuencia se puede desarrollar. Y la elocuencia se desarrolla con unas técnicas que vamos a aprender por allá en la última clase, en la clase quinta, que es la comunicación del sermón. Vamos a aprender algunas técnicas para ser elocuente. Entonces, no me quiero adelantar, pero tenga claro de que la elocuencia se puede desarrollar. Usted puede hacer ejercicio de dicción, de vocalización. Usted puede aprender expresión corporal. Usted se puede colocar en un espejo y aprender gestos. Usted puede corregir muletillas que usted tenga en la predicación. Usted puede grabar su prédica. Cuando usted esté predicando, grabe y escuche y comienza a decir, esto no lo voy a decir más, esto lo voy a corregir. O sea, la elocuencia se puede desarrollar. Se puede pulir para que usted sea un predicador elocuente. Ninguno de los que predicamos la palabra al principio predicábamos como predicamos ahora. Ha sido un proceso de desarrollo donde el Espíritu Santo nos ayuda, pero también nosotros nos disponemos a dejarnos enseñar por Dios. Amén. Lo cuarto, la cuarta cualidad, sinceridad. De nada sirve que el predicador sea elocuente. Por ejemplo, una de las características de la elocuencia, que tenga buena entonación en la voz, que tenga claridad de pensamiento, pero si carece de sinceridad. ¿Qué significa eso? Que lo que está hablando no lo está sintiendo. Que lo que está hablando no es por ahí, es un embustero. Que esta mañana yo sentí a Dios y ni oró. ¿Por qué? Porque aunque usted no crea, la gente va a notar que ese tipo está fingiendo. Sí, eso se ve mucho cuando la gente finge. Entonces, la palabra sinceridad, sincera, una persona sincera, esa expresión de una persona sincera proviene de un griego, una palabra, un término griego,
Porque en la antigua Grecia, para lograr en el teatro, el teatro surge en Grecia, y en Grecia, en el teatro, para poder personificar personajes, se utilizaban máscaras confeccionadas con cera. Y esta cera en el rostro tenía dos propósitos. El primero era hacerse oír a través del efecto acústico que las máscaras producían con la voz. Las personas hablaban y el sonido que se quedaba salía, y esa acústica hacía de que la voz se proyectara más. Uno. Y el segundo propósito era representar el personaje que le asignaban. O sea que la persona se colocaba una máscara del personaje que le decían. Y esas máscaras eran hechas de cera. Ahora, de allí viene el término que los griegos decían: tú eres sincera, o sea, eres sin máscara. No tienes cera en la cara. O sea, ¿eres tú el que te estoy viendo o es que tienes cera? ¿Eres tú o tienes una máscara de cera? No, yo estoy sincera. Sincera. O sea, no tengo máscaras, no tengo nada que ocultar. Y de ahí hasta la actualidad el término fue evolucionando, que la palabra sinceridad se refiere a una persona que actúa sin máscaras, que dice la verdad, que actúa sin máscaras, que no finge, que no actúa, que no tiene un teatro. Y hay gente que, hermano, cuando usted ve una gente, esa gente que hace show, que hace teatro, y ay, me dio el desmayo, y me dio el desmayo, pero resulta que cuando se van a desmayar miran para atrás para dónde van a caer. Esas son gente que no son sinceras, puro teatro, ¿verdad? Entonces de nada sirve que un predicador tenga los atributos de elocuencia, o sea, fluido, que maneje una entonación de voz excelente, si tiene un pensamiento claro, si tiene un bosquejo organizado, pero su mensaje carece de sinceridad. ¿De qué sirve? Un teatro. Entonces un buen predicador no debe subir al púlpito a hacer un teatro, sino debe predicar ¿qué? Con sinceridad. Lo quinto, honradez. Un predicador debe ser honrado. Y no honrado que le den honra, sino honrado de que tenga la cualidad de honradez. ¿Y por qué hay que hablar esto de honradez en este tiempo? Porque esto es algo que está careciendo, hermano. Un predicador debe ser honrado, no debe tener actitudes o intereses mezquinos. Un predicador debe predicar por amor a las almas y a la obra de Dios, mas no por otro interés. Y hay predicadores que se hacen predicadores porque su interés es otro, el dinero. Mira, hay predicadores que no se congregan en ningún lado, no tienen pastor, no tienen iglesia y son famosos. Aquí los hay, en Barranquilla, en Colombia los hay. Y las iglesias los invitan, pero ellos no tienen iglesia, no tienen pastor, no se congregan, sino domingo a domingo se la pasan paseando todas las iglesias de la ciudad y del país predicando. Pero ¿sabes por qué? Por dinero. Y ni siquiera diezman, porque si no tienen iglesia, ¿a dónde van a diezmar? Y lo peor de todo el asunto es que algunos, como no tienen iglesia y como se han encontrado con pastores que le dicen: mi hermano, usted es profeta, pero ¿dónde se congrega usted? Usted es evangelista. Entonces ellos han optado por colocarse el título de pastor. Porque al colocarse el título de pastor ya no los van a cuestionar dónde se congregan. Pero usted les inspecciona la vida y usted escudriña de dónde viene. Y dice: pero ven acá, ese fulano de tal dice, aparece en Facebook como pastor fulano, pero no tiene congregación, no tiene oveja. No, lo que pasa es que mi iglesia es online y no tienen iglesia y andan predicando y paseando. ¿Por qué? Porque su interés es mezquino, su interés es el money cash, y usted debe preocuparse por las almas. Amén. Lo sexto, moral. El predicador debe tener un alto concepto de las cualidades morales. Si es casado, debe tener un alto concepto de lo que es el matrimonio,
y ser primero ejemplo en su casa y con sus hijos. Debe mantener a sus hijos en obediencia, dice la palabra. Debe ser un buen sacerdote. Qué triste aquella mujer que estaba sentada en la primera fila de la iglesia y su esposo estaba predicando y el esposo decía, porque el amor de Dios, y hay que amar, y Él es el vínculo perfecto, porque el amor, y el amor, y el amor para arriba, y hay que abrazar a los hijos, y el amor, puro amor, hermano. Ese era puro amor. La prédica de que empezó puro amor, y la esposa aquí con los ojos cerrados decía, Padre, que nunca se baje del púlpito, Señor, que nunca se baje del púlpito. Porque debajo del púlpito no era el amor, ni el amoroso que él decía. O como aquel predicador que se murió y estaba la viuda ahí en la funeraria con su niño sentada y comenzó el pastor a dar el sermón del sepelio. Hermanos, le estamos dando sepultura a nuestro hermano, que era un hombre así, amoroso, era un hombre dedicado al hogar, era un hombre esto, y esto. Ya lleva media hora dándole al agua al muerto, que dice la viuda y que, mijo, asómate ahí para ver cuál es el que está ahí, porque parece que nos equivocamos de funeraria. Asómate ahí en el vidrio a ver quién es el que está ahí, porque creo que nos equivocamos de funeraria. Eso no debe pasar en la vida de un predicador. Que usted predique en la iglesia, pero en la casa te digan tus familiares, ese es un embustero, ese primo mío y que es predicador y anda en los buses predicando, pero ese no es evangélico ni es nada. Tú lo vieras allá, ¿ves? En la 100, allá tú lo vieras ahí en la Negra del Pueblo tomando cerveza. Qué feo eso, ¿verdad? Moral, diga conmigo moral. Séptimo, estudioso. Creo que ahí la numeración en la diapositiva se nos olvidó corregirla. ¿Es el punto qué? El 4. Es el 4, ¿verdad? Bueno, ¿por qué punto vamos realmente? Séptimo, que es estudioso. Estudioso. El predicador, un predicador efectivo tiene que ser estudioso. Sus mensajes deben ser el fruto de una preparación intelectual cuidadosa, no el copia y pega de enlace. Si no predica bien, mira, si un predicador no predica bien es porque no estudia bien. No estudia. Hasta el punto en que va a comenzar a predicar nadería. Mira, yo he estado en lugares donde uno se sienta y uno siente pena ajena. El que está predicando, predica, empezó bien con el pasaje y a los 10 minutos, como ya no tenía más nada que predicar, comenzó con el cuento de la vaca pelada. Y resulta que un día yo cogí para allá y entonces viejo guancho y tal, y no hay qué, y tal. 40 minutos ahí y todo el mundo riéndose, pero la gente no está siendo edificada con la palabra de Dios. Amén. Un predicador no es que se quiera creer el sabelotodo, no. Un predicador estudia para no engañarse a sí mismo. Porque hay predicadores que se creen sabelotodo. Ya porque se saben 5 pasajes o porque resulta, yo soy yo y hay cosas que todavía no sé de la Biblia. Porque la palabra de Dios tiene tanto que cada día aprendemos más y más y más y más. Cuando usted abre la palabra con un concepto de que usted lo sabe todo, la revelación se cierra. Pero cuando usted abre la Biblia diciendo, Señor, aunque he estudiado la palabra muchas veces, pero adelante de ti no sé nada, la revelación llega. La inspiración del Espíritu Santo llega. Un predicador, anote este principio, un predicador tiene que hacer de los libros sus amigos. Un predicador excelente tiene que hacerse amigo de los libros. Todo buen predicador siempre tendrá una biblioteca, así sea pequeña, pero usted comienza a construir su biblioteca. Pero la Biblia debe ocupar el primer lugar de esa biblioteca. Un predicador tiene que hacerse amigo de los libros, de las concordancias bíblicas, de los diccionarios bíblicos, de los mapas, de los comentarios bíblicos, de los libros de consulta, todo. Pero el primer lugar lo ocupa la Biblia.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Mire ese pasaje, si no lo ha encontrado, aquí está en la diapositiva. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Pablo nos da un ejemplo. Mira, muchos dicen que Pablo fue un gran predicador, que Pablo escribió no sé cuántas cartas, que fue el ministerio apostólico más exitoso de la iglesia primitiva. Es cierto, pero es que Pablo tenía una preparación académica tremenda. Y además de eso, mira lo que dice. Mira lo que le dijo a Timoteo. O sea, le escribe a Timoteo y no le pidió ni el celular, ni le pidió que le trajera la mochila, nada. ¿Qué le dijo? Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Qué hombre tan apegado a los libros y a la lectura. Por eso era que él escribía con tanta profundidad. Y a veces queremos alcanzar más sin disponernos. Amén. Un predicador debe superarse intelectualmente. Por eso yo lo felicito a usted y a los que están ahí en Meet. Los felicito a ustedes por estar aquí dispuestos a aprender. Porque eso se llama superación. Un predicador debe enriquecer su vocabulario. Usted debe leer diccionario, lea libros cristianos, lea literatura bíblica, para que usted mejore su gramática. Lea literatura bíblica, pero también literatura cristiana, pero también literatura secular que también pueda apoyar al estudio bíblico, si lo hay. Porque esto le ayudará a usted a conocer temas y podrá ser usted preciso en términos, en palabras, en conceptos. O sea, un predicador debe superarse. Cuanto curso, cuanta capacitación, usted debe estar allí. Si usted es predicador, usted debe ser el primero que debe estar en la primera silla cuando haya capacitaciones y seminarios. Porque usted tiene una responsabilidad y es de dar pasto a los que te escuchan. Amén. 8. Cualidades de un predicador. Buen administrador de las finanzas. ¿Cómo? Y ahí la gente no le gusta, pero es importante. Un mensajero debe ser un buen administrador de su dinero. Jamás gasta más de lo que recibe. Debe separar el diezmo del Señor de cada ingreso. Claro, porque como tú vas a ser predicador y vas a predicar sobre el darle a Dios y tú no das. Otro principio importante, cuando un predicador se dedica al tiempo completo a la predicación del evangelio, es un mandato que debe vivir del evangelio. Es un mandato, ni siquiera es una sugerencia. Es un mandato. ¿Qué significa esto que dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que el que milita no se enreda con los negocios de este mundo. Entonces, es muy mal visto que usted como predicador de la palabra, y si usted se está dedicando a la predicación, a usted lo vean haciendo otro tipo de actividades. Y no me refiero a generar ingresos, me refiero a que usted anda ahora en sindicato, y usted es predicador y anda ahora en campaña política, entonces anda con la camiseta de... No estoy diciendo que como cristiano usted no pueda ejercer su derecho ciudadano. Sí, usted puede opinar sobre política, la iglesia puede participar en política, la iglesia sí lo puede hacer, pero usted no es un militante activo porque usted está dedicado a otra cosa. Cualquier hermano de la iglesia puede lanzarse, puede hacer un activismo político, pero usted que esté en el púlpito debe cuidarse, porque usted es un personaje público y cualquier opinión que usted dé la pueden tomar para bien o para mal. Cualquier paso que usted dé, usted está a la exposición de los medios, sobre todo si usted es un predicador conocido, debe cuidarse. Cualquier creyente puede hacerlo, pero el que está en el púlpito a tiempo completo, ojo, a tiempo completo, no me refiero a los hermanos que predican, me refiero a la gente que su ministerio base es la predicación, debe consagrarse a la predicación. ¿Sí o no? Debe consagrarse a la predicación. Por eso es que la predicación es un llamado. A Spurgeon, la reina de Inglaterra, le ofreció un puesto público y él dice, estaba leyendo eso el otro día,
que lo publicó alguien, él decía que cómo él podía rebajar la posición a un cargo terrenal. Tremendo, ¿verdad? Cómo dignificó su llamado. Ahora, si el predicador vive del púlpito, ¿qué vive del púlpito? O sea, que económicamente se sostiene de la predicación porque hay gente que le ofrenda, que le dan, pastor, mira, aquí tiene esta ropa, aquí tiene esta comida, aquí tiene esta ofrenda. Si vive del púlpito, nunca debe permitir que su corazón se incline a la riqueza, sino que siempre se mantenga fiel a Dios. No evalúe económicamente su ministerio ni su mensaje, porque esas son añadiduras. Nunca evalúes, fui a la iglesia tal, pero sí me fue bien, súper bendecido por esto. No, porque en algún lugar de pronto tú vas, no, yo no voy a predicar a esa iglesia. Ese pastor me ha llamado 3 veces que le vaya a predicar una campaña, pero no voy. Es que cada vez que voy me da son 20,000 barras. Ojalá que me llame el pastor fulano, porque ese sí da 1,000,000 cada vez que predico. Hay gente que está en ese juego. Usted no haga eso. Si te invitan a predicar en un lugar y lo único que te dan son las 2 motos para que vaya y venga, gloria a Dios, que eso te lo va a recompensar Dios en otro lugar donde te inviten y te van a dar. Esa actitud de administrador de la finanza y saber que dependemos de Dios. Lo siguiente, lealtad. Lealtad. Un predicador debe estar sujeto a un pastor y a una iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y un brazo, aunque hace una función diferente al ojo, si el brazo es cortado del cuerpo no va a cumplir la función. Los pies caminan, los pies no ven ni hablan, pero los pies para poder caminar tienen que estar pegados al cuerpo. Los ojos no oyen, los ojos miran, pero los ojos para poder ver tienen que estar pegados al cuerpo. O sea, ningún miembro, ninguna parte del cuerpo puede funcionar separado del cuerpo. Ningún predicador puede decir que es un predicador del evangelio verdadero si está divorciado de la iglesia. Entonces hoy en día hay muchos predicadores que la gente cree que son predicadores y dicen, no, yo soy predicador del Cristo de la Biblia, pero no el Cristo de la iglesia. Porque la iglesia no predica a Cristo. Porque la iglesia, hoy comienzan a hablar mal de la iglesia y ellos se llaman predicadores de Cristo. Entonces dice, ya yo no sigo los religiosos, ahora yo soy predicador del mensaje y el mensaje para ellos es cualquier cosa. Y están separados, como aquel cantante que dijo, no, ya yo decidí no cantar más en eventos evangélicos. Porque la iglesia, y empezó a hablar mal de la iglesia, que él ahora su música, que fue eso de Adrián Romero, se desvió totalmente. Y hoy por hoy su hijo se declaró públicamente incrédulo y ateo. Y ahí están las consecuencias de separarse de la iglesia. Pretender ejercer un ministerio de la iglesia alejado de la iglesia. Entonces la lealtad al cuerpo de Cristo. No concebimos mensajeros independientes, tienen que estar bajo cobertura pastoral y ser íntegro a la iglesia que pertenece. Usted no puede decir, no, yo soy predicador, como yo conocí a un tipo una vez que aquí en Sabana Larga, que andaba con un bafle por Sabana Larga y no se congregaba en ninguna iglesia. Y un domingo le provocaba ir a una, el otro domingo a otra, pero en ninguna se quedaba. Así no funciona, hermano. Y lo peor es que hay gente que le abre la puerta de su casa y le ponen mano a todo el mundo y ora en la casa. Así no es. Amén. Y la última cualidad, la puntualidad. La puntualidad. ¿Qué significa eso? Usted sea puntual en todos sus compromisos. Usted no sea de los predicadores que dice, bueno, me invitaron para un culto, pero el culto empieza a las 7 de la mañana y la prédica está pasando como a las 8:30. Bueno, a las 8:15 salgo para allá. Y llegan faltando 15 minutos para la prédica. Bueno, esos predicadores yo no lo paso. Sea puntual. Y si usted se atrasa por alguna razón, usted mande un mensaje o llame a quien lo invitó. Eso también habla de puntualidad. Porque aunque usted no llegue a tiempo, pero usted avisó, y mira mi hermano, estoy en un trancón aquí en la carretera. Cántense 2 alabanzas más que voy de camino. Pero usted es responsable. Pero no, usted sale porque usted es el rey y tienen que esperarlo. No haga eso. Amén. En conclusión,
Ser predicador es un gran privilegio. Es un privilegio ser predicador. Ser predicador es un privilegio que los ángeles anhelan y desean predicar esta verdad del evangelio. Es el más grande de los honores que puede tener un hijo de Dios. Poner nuestra boca, nuestros talentos, habilidades en las manos del Señor y ser portadores de un mensaje. Ese es un don que debe ser valorado. Y a veces a los predicadores los tienen en poco, hermano. Los predicadores tienen una tarea superior que a la de los psicólogos. Porque el mensaje de los predicadores, de los verdaderos predicadores, no solamente toca la parte psíquica, sino también la parte almática y la parte espiritual. Las emociones, la voluntad, el yo de la persona. Y la parte espiritual, porque la palabra tiene el poder de resucitar los espíritus muertos y redimirlos, que nazcan de nuevo. Por eso, hermano, debemos estar motivados a llegar a ser excelentes predicadores, prepararnos espiritualmente, estudiar las escrituras para que de esta forma seamos hallados aptos, obreros aprobados para el ministerio de la predicación. ¿Cuántos quieren ser predicadores aprobados por Dios? Por eso hoy vamos avanzando en esta temática. Ha sido todo por hoy. En la próxima clase, venga preparado porque ya vamos a entrar en la homilética y la preparación del sermón. Entonces ya en la próxima clase va a ser un poco más extensa. La de hoy fue más extensa que la anterior. El próximo lunes venga temprano porque necesitamos más tiempo. En la próxima clase vamos a estar hablando sobre los sermones y cómo prepararlos, los diferentes tipos de sermones y cómo organizarlos. Entonces venga listo, vamos a hacer varios ejercicios y vamos a dejar un trabajo. ¿Cuál es la tarea que vamos a llevarnos para la casa? Ya nosotros explicamos la vez pasada que hay 4 etapas de la homilética, ¿cierto? ¿Se acuerda? Orar, ¿cierto? Recuérdeme la otra. No, el primero. ¿Usted se acuerda? Decíamos que se podía elegir un tema o un ¿qué? O un texto. Después que se elige un tema o un texto, ¿qué viene? Analizarlo y estudiarlo. Luego, desarrollarlo y luego la exposición. Entonces vamos a hacer el primer paso para la próxima clase. Ya usted lo va a hacer esta semana y usted va a tener esa tarea hecha. ¿Cuál es el primer paso? Escoger un tema o un pasaje. Tiene 2 opciones, lo que usted quiera. Pastor, ¿cómo hace un tema o un pasaje o un texto? Que es lo mismo. ¿Cómo hace un texto? Le doy la libertad que usted puede escoger cualquiera de las 2 cosas. Porque dependiendo de lo que usted escoja, hay un tipo de sermón. Usted puede escoger un tema. Dice, pastor, yo estoy interesado en sobre la fe, o sobre la salvación, sobre el amor, sobre la vida eterna, sobre el infierno. Escoja un tema, si usted quiere un tema. Si usted no tiene un tema, si lo que usted tiene es un pasaje, también. Pastor, no tengo un tema, pero tengo un pasaje, la parábola del hijo pródigo. Este tema es el que voy a tomar yo. Bueno, usted lo va a traer la próxima semana y con ese vamos a desarrollar todas las clases que vienen. O sea, desde la próxima clase, todos los pasos que vamos a aplicar en homilética, usted lo va a aplicar en lo que usted escogió. De pronto Alejandro escogió sobre la oración, listo, sobre la oración. De pronto el hermano Carlos escogió fue el pasaje de la vid verdadera, entonces vamos a aprender ese tema. Entonces, venga con disposición, con actitud, temprano, porque lo que viene es más. Ahora sí entramos en materia el próximo lunes. Sí, hoy terminamos como los conceptos introductorios y ya el lunes que viene entramos en materia. La tercera clase, la homilética y el sermón. Luego la cuarta es la homilética y la preparación del sermón. Y la quinta clase, que es la última, la homilética y la exposición del sermón. Ya como tal, explicarles a cómo exponerlo. Entonces, ¿cómo va a ser el ejercicio? El tema que tú traigas, en la próxima clase vamos a identificar qué tipo de sermón tú puedes armar con ese tema o texto que traigas, vamos a explicarlo. A la que viene, que es preparar el sermón, vas a aprender a organizar el bosquejo de eso que tú vas a traer. Y la última clase vas a aprender cómo exponer eso que ya tú has venido haciendo en las 2 semanas. Y como ya no voy a estar aquí, entonces voy a hacer una lista para que lo prediquen el sermón. ¿Cierto, hermano Carlos? Vamos a hacer una lista, un mes, me voy un mes, entonces ese mes voy a llenarlos a todos ustedes para que prediquen
el ayuno, en la oración y así. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedido. ¿Alguna pregunta? Bueno, hay bastantes mensajes aquí. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que estaban conectados allí. Marcos Ruiz, pastora Margarita, pastor John Amador, la pastora Linda. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bendición. Bueno, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, en esta hora, Dios mío, que nos lleves a nuestra casa en bendición. Te damos gracias, Señor, por esta clase de hoy. Gracias por esta enseñanza. Gracias por lo que nos has dirigido, por lo que nos has instruido, Señor. Gracias porque eres tú quien nos da la capacidad para poder servirte con excelencia. Te pedimos que tu cobertura nos acompañe, que tu bendición nos dirija, Dios mío. Y te pedimos por tu palabra que tu ángel vaya delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Los que no estén en el grupo de WhatsApp, por favor se me acercan para agregarlos al grupo de WhatsApp.